Hemos visto que el presidente del Gobierno salía por piernas. Supongo que está más interesado en escuchar la entrevista del diputado Ábalos en Onda Cero, que hoy allí también le hacen una sesión de control. Mire, señor Bolaños, es usted el ministro de la Presidencia de un Gobierno cercado por la corrupción. Corrupción de ahora, no corrupción del pasado. Corrupción política, corrupción moral y corrupción económica. En los peores días de la pandemia, desde el Ministerio de Transportes, con Ábalos al frente, se puso en marcha una trama de comisiones y comisionistas, todos ellos del Partido Socialista, a cargo de la compra de mascarillas por parte del Gobierno de España y por parte de distintas comunidades autónomas, todas ellas gobernadas también por el Partido Socialista. Nos dijeron en aquel momento que de la pandemia saldríamos más fuertes. Lo que no nos dijeron, señor Bolaños, es que algunos socialistas saldrían más ricos. Eso es lo que ha sucedido. Hace unos minutos, el presidente del Gobierno tuvo ocasión de decir que no conocía los hechos en el momento que cesó al ministro Ábalos. Perdió la ocasión de hacerlo. Y el que calla, ya sabe lo que ocurre, señor Bolaños, el que calla otorga. El señor Sánchez conocía todo hace 2 años, cesó al señor Ábalos precisamente por eso, y lejos de poner los hechos en conocimiento de la justicia, se cayó. Complicidad absoluta por parte de quien tenía que haber colaborado con la justicia de nuestro país. Es usted el ministro de Justicia. ¿Qué tiene que decir sobre todo esto? Muchas gracias, señor diputado. Señor ministro, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Tellado, igual le sorprende la respuesta. Nosotros no teníamos información del caso judicial porque estaba bajo secreto. Y cuando tuvimos información, colaboramos con la justicia. Imagino que esto, dado los antecedentes del Partido Popular, le parecerá muy sorprendente, pero es lo que ha hecho este Gobierno. Le quiero también decir una cosa para que quede bien claro. Me repugna la corrupción, me repugna, porque precisamente la política, ejercer lo público y la política es lo contrario, mucho sacrificio personal, profesional, incluso económico. Es precisamente ejercer la política, dar lo mejor de uno mismo para el beneficio de la ciudadanía. Y por tanto, con esa repugnancia que me da la corrupción, le digo con toda claridad: máxima colaboración con la justicia, máxima exigencia de responsabilidades a los que puedan tener alguna y máxima colaboración con todos aquellos que tengan que investigar la corrupción. Por eso se nota y mucho el cambio de gobierno que en España hubo en 2018. Gracias, señor ministro. Señor diputado, cuando quiera. Gracias, presidenta. Le repugna la corrupción, pero convive con ella. Esa es la realidad. Este es un gobierno cercado por la corrupción. Este es un gobierno acorralado por la corrupción. Decían que venían a acabar con la corrupción y están enterrados en el fango más asqueroso de la corrupción política. Se aprovecharon de una pandemia directamente para robar miembros de su partido, compañeros de esa bancada, que algunos están presentes aquí y que serán investigados por la justicia, una vez que el gobierno colabore. Mire, ya cayó Koldo, han hecho caer a Ábalos y ahora las sombras de duda se ciernen sobre distintos compañeros de su partido. ¿Va este gobierno a colaborar con la justicia o van a seguir callados como han hecho en los últimos 2 años que conocían todo esto? Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, no hay nada más desalentador para la ciudadanía que el "y tú más". Pero yo creo que es bueno que conozcan que no somos lo mismo el Partido Popular y el Partido Socialista. No somos lo mismo. Mire, cuando nosotros creamos aquí una comisión de investigaciones para arrojar luz sobre lo que ha ocurrido, ustedes lo que hacen es arrojar a sus líderes cuando denuncian posibles casos de corrupción y los arrojan al suelo. Cuando nosotros tenemos ocasión de ser absolutamente incompatibles con la corrupción, así lo decimos, y expulsamos a aquellos que tengan algún caso, incluso pedimos responsabilidades políticas a quien todavía no está en la investigación. Ustedes
Ustedes lo que hicieron fue pagar un sueldo a un corrupto en una sede pagada por dinero negro en la sede de Génova 13 del Partido Popular. Por tanto, le pido, señor Tellado, que con la historia que tiene el Partido Popular a sus espaldas no sea usted tan temerario. Respete a las personas, respete la verdad, respete su integridad y respete su honestidad. Y, por supuesto, quien sea corrupto, que lo pague, no como pasaba en el pasado con el Partido Popular. ¿Hay algún miembro del Gobierno implicado en el caso Koldo? Señor ministro, cuando quiera. Señoría, como usted bien conoce por las informaciones periodísticas, no. Señora diputada, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, la realidad es que miembros de su partido, en el peor momento de la pandemia y con los españoles encerrados en su casa, se valían de su privilegiada situación para enriquecerse con comisiones adjudicadas a dedo, pactadas además antes de que salieran a licitación. Una trama que asciende a 52 millones de euros, de manera que cuando pisar la calle implicaba una sanción, el Partido Socialista hacía caja y se llenaba los bolsillos, algo, por otro lado, nada nuevo. Y ahora pretenden hacernos creer que todo esto lo ideó un simple asesor y que todos esos contratos cerrados con varios ministerios del PSOE, con 2 gobiernos autonómicos del PSOE, no tienen nada que ver con el PSOE. No insulten a la inteligencia de los españoles, que están en la sede de la soberanía nacional, no están en un teatrillo de petanca con afiliados de esos que ustedes hacen. Y ya el entonces ministro de Sanidad dio prioridad a la empresa de confianza de Koldo, a pesar de que vendía las mascarillas 6 veces más caras. Y aquí no existen las casualidades. Es el mismo patrón que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia del Partido Socialista: enriquecerse a base de robar a los españoles. En 2020, Vox preguntó al Gobierno cuáles fueron los criterios para escoger esa empresa y ustedes nos contestaron que cumplía con todos los requisitos para ser contratada. Hoy siguen ocultando cómo se llegó hasta ese proveedor, pero no solamente lo denunciamos nosotros, también lo ha hecho la Fiscalía Anticorrupción. Le dimos la oportunidad de dar explicaciones y las van a dar, pero delante de un juez. ¿Por qué sabía Koldo que les estaban investigando? ¿Le avisó Interior, otro ministerio con el que cerró un contrato? ¿Sabe usted algo, señor Marlaska? Desde Puerto señalan que la compra fue una imposición directa del Ministerio de Transportes y lo saben, y por eso cesaron a Ábalos en el año 2021, porque sabían que algo de esto iba a salir. No es el caso Koldo, es el caso PSOE, porque se fraguó desde sus administraciones y pronto sabremos con qué más miembros del Partido Socialista. Para saber la verdad no hace falta crear comisiones teatro. Basta con ir a Ferraz, a su sede. Allí están todas las respuestas. Pueden aprovechar el viaje para redactar una amnistía a la medida del señor Ábalos también, porque él dijo que quienes presionaban tenían cosas muchísimo peores a sus espaldas y quizá a ustedes les convenga su silencio. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, lamentablemente ocurren casos de corrupción y lo que tenemos la obligación, todos los servidores públicos que nos consideramos ejemplares, lo que tenemos la obligación es de absolutamente intentar ser implacables con esa corrupción y de colaborar con la justicia. Ustedes en su partido, en la corta historia que tienen, algún caso también han tenido y lo que han intentado siempre ha sido taparlo. Por tanto, bueno, en la línea de la derecha española, pero de verdad no están ustedes para dar ninguna clase, ninguna lección. Le voy a repetir lo que le decía antes al portavoz del Partido Popular. Me repugna la corrupción completamente. Pero es que además la que se produjo durante la pandemia me parece nauseabunda. ¿Sabe por qué? Porque recuerdo muy bien aquellos días. Recuerdo muy bien aquellas noches en las que dormíamos 2 o 3 horas para intentar dictar decretos que salvaban vidas, decretos a los que ustedes se oponían. Decretos a los que ustedes se oponían. Recuerdo muy bien aquellos días cuando por la mañana conocíamos las cifras de fallecidos. Recuerdo muy bien cómo estábamos todos buscando respiradores, porque no había en nuestro país respiradores para las personas que tenían problemas. Recuerdo muy bien también cómo buscábamos, allí donde era necesario, intentar buscar proveedores que nos dieran el material sanitario que necesitábamos. Recuerdo todo aquello como si fuera ahora mismo. Por eso la repugnancia que me produce la corrupción, en el caso precisamente de aquellos momentos, me parece especialmente nauseabunda. Por eso le pido que haga usted un ejercicio de contención,
que no manche usted el buen nombre, que hasta lo ha hecho en su intervención, de 180.000 militantes socialistas. Que de verdad ustedes, con los militantes socialistas, lo único que pueden hacer es mostrarles respeto. El respeto de un partido, el Partido Socialista, que trabaja siempre por el bienestar y por el interés general de este país. No son ustedes, ni la ultraderecha ni la derecha, nadie para poner en duda la integridad y la honestidad del Partido Socialista ni de ninguno de sus dirigentes. De ninguno. Gracias. Es que ustedes hoy repiten que les repugna la corrupción y, sin embargo, son ministros gracias a ella, gracias a haberla abaratado. Dicen y continúan diciendo que les repugna la corrupción, pero están dispuestos a mantenerse como ministros amnistiándola. Eso es lo que está pasando. Vaya cuajo tienen ustedes. Señor ministro del Interior, su ministerio también está implicado en el caso Ábalos. Usted sabe perfectamente que adjudicaron 3,5 millones de euros a la trama corrupta en abril del 2020. Un contrato que además ha obligado a que su número 2, el secretario de Estado, haya tenido que comparecer y prestar declaración ante la Guardia Civil, después de la detención de 20 implicados. Y hasta ahora usted no ha dado ningún tipo de explicación. Por eso le preguntamos, ¿por qué contrató ese suministro con la empresa Soluciones de Gestión, una empresa que el año anterior había facturado 0 euros? ¿Quién le recomendó esta empresa, señor ministro? ¿Quién se reunió con ella? ¿Se reunió usted? ¿Se la recomendó el señor Ábalos? Por cierto, ¿ha abierto usted algún tipo de investigación interna? ¿Nos va a facilitar en algún momento el expediente? Por otro lado, además ha trascendido, yo creo que una información bastante relevante, y es que alguien puso sobre aviso a los implicados en esta trama. Y sabiendo, como sabemos, que usted es un experto en chivatazos, ¿nos puede confirmar si como ministro del Interior va a abrir algún tipo de investigación interna o va a mirar para otro lado? Señor ministro, ¿es usted parte de la trama de Ábalos y de este caso de corrupción del Partido Socialista? Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, a diferencia de los gobiernos del Partido Popular, nosotros lo que hacemos es colaborar en todo momento con la justicia. Lo que no hacemos es formar una política patriótica para destruir pruebas. Me habla usted de un contrato. Sí, de un contrato que se formalizó conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, debidamente fiscalizado por la intervención delegada de Hacienda e igualmente revisado por el Tribunal de Cuentas. Nuestro comportamiento no es otro que colaboración, transparencia y tolerancia cero con la corrupción. Hablamos también, como le he dicho, de un contrato perfectamente regular y que tenía por objeto responder a una emergencia sin precedente. Y cuando hablo de emergencias sin precedentes, evidentemente hablo de servicios esenciales. Hablo de policías nacionales, de guardias civiles, de funcionarios de instituciones penitenciarias que deberían de proceder a darnos seguridad a todos y que necesitábamos ineludiblemente elementos de protección de los mismos. Y así lo hicimos y buscamos donde fuera necesario, pero siempre, a diferencia de ustedes, cumpliendo la ley. Gracias, señor ministro. Señora Gamarra, cuando quiera. Gracias, señor ministro. Mire, usted ha vuelto a hablar ahora mismo de tolerancia cero con la corrupción y, sin embargo, están en estos momentos negociando la amnistía de la corrupción. Por cierto, ¿la van a aprobar ustedes la semana que viene? Yo creo que nos debieran de contestar en estos momentos. Todo su paso por el Ministerio del Interior, señor ministro, es para enmarcar. Se puede empezar por los beneficios penitenciarios a los etarras. ¿Para qué? Para asegurarse ustedes los votos de Bildu. Pero podemos seguir con los asesinatos de los 2 guardias civiles de los que usted hoy sigue sin tomar medidas para ello. Podemos hablar de su dejación de funciones en el caso del SI. Pero mire, este Gobierno acaba de cumplir 100 días, escasos 100 días. Pero le diré que para los españoles estos 10 días ya son demasiado.
Gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, lo suyo y lo de todo su partido, tristemente, ejerciendo política, es hipocresía, oportunismo y utilizando dramas. Es lo único que ustedes saben hacer. Respecto a la corrupción, ustedes han creado, parece ser que un grupo de trabajo en Génova. Creo que les van a faltar habitaciones para grupos de trabajo para todos los casos de corrupción del Partido Popular. Creo que les van a faltar despachos. Pero mire, ustedes personalizan mucho. Este Ministerio del Interior, desde luego, no tiene nada que ver con los ministerios del Interior del Partido Popular. Y a las pruebas me remito. Aquí se investiga todo. Pero le digo una cuestión a usted. Tuvo una oportunidad cuando el anterior presidente del Partido Popular, quien le nombró a usted también portavoz, quiso hacer un estudio, un análisis sobre la ética, no ética de una presidenta de una comunidad autónoma. Y usted prefirió quedarse y darle la espalda. Tenga cuidado, señor Feijóo, que igual hace lo mismo con usted. Liderada por Pedro Sánchez, que intercambiaba votos por impunidad. Ahora también sabemos que forma usted parte de un gobierno en el que anida una trama de corrupción que sacó tajada en lo peor de la pandemia. Y el señor Sánchez lo sabía. Y hoy podía negarlo y no lo ha hecho. Una trama cuya zona cero es su ministerio, desde donde se contactaba a los vendedores y también a los compradores. La señora Armengol, el señor Marlaska, el señor Torres, el señor Illa, que sepamos, y luego Koldo hacía caja. Yo quiero recordar algo que es muy importante, y es que en lo peor de la pandemia el Gobierno emitió una orden para centralizar las compras. Y ahora sabemos por qué. Pero si no tenían a los proveedores, pero ya se encargó el señor Sánchez de poner a su mano derecha, secretario general de organización del partido y ministro, a organizar todo el tema. Señor Puente, todos sabemos que a usted no le pusieron para ser ministro de aviones, barcos y trenes, sino para ser ministro de tramas y para taparlo todo. 4 años después, usted sigue ahí teniendo a gente a sueldo que está en la información y está siendo investigada, entre ellos al director general de Infesa. Y ahora dice usted que va a hacer una auditoría. ¿Le va a poner al hermano de Koldo, al que sigue teniendo a sueldo, a dirigir esta auditoría? Cuéntenos qué sabía usted de toda esta trama, señor Puente. Hacer a usted una pregunta. ¿No es usted consciente de que lo que acaba usted de hacer no es una pregunta sino un boomerang, señora Muñoz? Llevamos ya varios minutos escuchando las excusas, las mentiras y el teatro del Gobierno. Pero no son creíbles, porque hay algo incuestionable e incontestable. Y es que ustedes son el primer y único Gobierno que ha rebajado los delitos de corrupción en este país, que los ha indultado y que los intenta amnistiar, señor Puente. Y esta carga no se borra con el barro, las mentiras e insultos que nos están dedicando. Pero es que usted esta semana ha estado mucho más desatado de lo normal, insultando y largando sin control. Y es que yo creo que ya no es consciente ni de lo que usted dice. Mire, ayer, en otro de sus ejercicios de incontinencia verbal, ha señalado e incriminado directamente a Pedro Sánchez por culpa invigilando. Porque usted ayer públicamente en los medios de comunicación le decía al señor Ábalos, y digo literalmente lo que usted dijo ayer, que la asunción de responsabilidades políticas es lo que corresponde a los dirigentes. Le voy a explicar por qué lo que acaba de hacer usted es lanzar un boomerang. Usted sostiene la tesis de que yo debía conocer lo que sucedía en mi ministerio hace 4 años y que el resto de miembros del Gobierno debíamos conocer qué hacía un asesor de un ministro. Entonces yo le pregunto, señora Muñoz, con esa misma tesis, ¿cómo es posible que ustedes no supieran lo que hacía su contable durante décadas con el dinero y eso que les metía un sobrecito lleno de dinero debajo de la almohada todos los meses? No lo entiendo. ¿Cómo es posible que su alcaldesa de Marbella no supiera lo que sucedía bajo su mismo techo? Es decir, que su marido y su hijastro se dedicaban al narcotráfico y al blanqueo de capitales. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, por ir a un caso más cercano, que su jefe de filas no supiera lo que sabía toda Galicia respecto de la persona con la que desayunaba, comía, cenaba, viajaba y se paseaba en yate por las rías gallegas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mire, señora Muñoz, están ustedes para dar muy poquitas lecciones. No hagan tantos aspavientos ni tanto ruido, porque desde la época en la que Ana Mato se encontró con un Jaguar en el garaje y no sabía de dónde venía, ustedes han dado un auténtico recital de no escuchar, no ver y no querer saber. Miren,
en este país, cuando nosotros llegamos al gobierno, la corrupción era la primera preocupación de los españoles y hoy es la número 18. ¿Sabe cuál es la mejor garantía de que esa preocupación no vuelva al primer lugar? Que ustedes no vuelvan al gobierno. Y de eso ya le aseguro que nos vamos a encargar en este gobierno y en este partido. Que ustedes no regresen nunca al gobierno. Y le voy a decir una cosa, no está aquí el señor Bendodo. He leído que dijo ayer que esta era una organización criminal. Mire, le voy a decir lo que es una organización criminal. Una organización criminal es aquella que cuando se detecta un caso de corrupción en su seno, en lugar de poner las pruebas a disposición de la justicia, las rompe a martillazos. Eso es una organización criminal. Ya sabemos que Puertos del Estado, Adif y el Ministerio del Interior contrataron a la empresa de Koldo, porque se lo ordenaron o se lo dijeron desde el Ministerio de Transportes. Sabemos que el señor Illa obligó también a esa empresa en el Ministerio de Sanidad. Sabemos que el íntimo amigo del señor presidente del Gobierno, Juan Manuel Serrano, además de hundir correos, fue muy receptivo para emitir un sello del Zamora Club de Fútbol y así satisfacer el ego del señor Aldama. Sabemos que la señora Armengol contrató a la misma empresa y que lo va a investigar la Fiscalía Europea porque, a pesar de que sabían que las mascarillas eran defectuosas, falsearon un formulario para cargarle el gasto a la Unión Europea. Qué feo, señorías. Y sabemos que usted, señor ministro en Canarias, a través de otro comité COVID fantasma, como les gusta, adjudicó contratos por más de 12 millones de euros a la misma empresa. Sus contratos ya tienen 3 causas penales abiertas. ¿Puede contar cuál es el nexo de la escandalosa trama del Partido Socialista? Gracias, señor diputado. Señor ministro, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidenta. Señora Brines, usted pregunta por escrito cuál es la vinculación del Gobierno de España en esos meses, marzo, abril, mayo del 20, con las comunidades autónomas, específica Canarias y Baleares. Yo le respondo que la vinculación era la de la colaboración y la ayuda ante un momento tremendamente complicado, en el que estábamos peleando todos por salvar vidas y evitar muerte. El 15 de marzo del año 2020, los presidentes autonómicos, lo recordará perfectamente el señor Feijóo, nos reuníamos junto al Gobierno de España para buscar mecanismos y traer material como fuera, porque la situación era desesperante. Y nos llegaban propuestas distintas de distintos lugares. Nos llegaban de las comunidades autónomas, de los ministerios, nos llegaban también de empresarios, nos llegaban también de corporaciones locales, incluso, señora Brines, nos llegaban de compañeros de su partido político, de dirigentes de su partido político o exdirigentes. ¿Por qué? Porque querían ayudar. Y ahí es donde tenemos que poner la señal, señora Brines. Porque si ahora resulta que hay quien se haya lucrado en aquellos momentos difíciles de la pandemia, lo que hay que hacer es poner la señal en quien se haya lucrado con toda la fuerza de la ley y no con quienes fueron afectados. Y ustedes en eso se están equivocando, señora Brines. Muchas gracias, señor ministro. Señor Muñoz, cuando quiera. Dicen ustedes que luchan contra la corrupción, pero ¿por qué la Fiscalía se ha quejado de que no les envían información? Dicen ustedes que les han llamado mucha gente. Lo que tiene que decir es quién llamó a la señora Armengol, quién le llamó a usted o a su actual jefe de gabinete para darle el nombre de soluciones de gestión. Lo que tiene que explicar es por qué obedecieron, por qué dijeron sí, porque el señor Lambán dijo no. Tienen ustedes por qué explicar por qué la señora Armengol tuvo las mascarillas 3 años en un almacén. ¿Se trataba, señorías, de apurar plazos para que caducase una posible reclamación de reintegro? Señor ministro, mire esta foto. ¿Qué hacía usted comiendo con personas vinculadas del caso mascarillas? Pero, sobre todo, explique cómo es posible que un mero asesor pudiese influir sobre tantos organismos públicos. Se lo digo yo. Pues porque el señor Koldo García no solo era el instrumento del señor Ábalos, el todopoderoso secretario de organización del Partido Socialista, era también el protegido del señor Santos Cerdán, el actual secretario de organización del Partido Socialista. Y, sobre todo, era el heroico custodio de los avales de Pedro Sánchez, que le calificó como ejemplo para la militancia. ¿Ejemplo de qué, señor ministro? Mire, algo huele a podrido en las bases fundacionales del sanchismo. Muchas gracias. Señor ministro, cuando quiera. Yo le explico, señora Brines, cuál es el proceso. Llega la propuesta a las directores
de los servicios, que lo envían automáticamente a los funcionarios, que son los que terminan decidiendo si se contrata o no con una empresa. Y luego el material se comprueba y si está acorde se paga y si no, no se paga. Habla usted de Baleares, me sorprende, porque lo que dice el auto es que si se ha caducado ese expediente es porque no ha actuado la actual presidenta de Baleares, que es la que tiene que dar explicaciones. Y con respecto a las fotos, hombre, que le den mejor la información. Le puedo dar idénticas fotos de esa persona con responsables actuales del Gobierno de Canarias, donde están ustedes en ese Gobierno de Canarias. Aquí lo importante, vuelvo a repetirlo, es de qué lado está el Partido Popular. Porque si ustedes no votan la comisión de investigación en el Congreso, lo que están haciendo es ocultando algo. ¿Qué miedo tienen? ¿Por qué no votan a favor para que toda la ciudadanía sepa con claridad que queremos llegar hasta el final y con todas las consecuencias? ¿Qué temen algunos presidentes del Partido Popular de las comunidades autónomas de entonces? Por tanto, si el voto de ustedes o de quienes voten no a esa comisión de investigación se materializa, lo que quiere decir la ciudadanía de nuestro país es que quien oculta información es el Partido Popular.